Muy buenas noches, amados, bendiciones. Bienvenidos a este estudio de los miércoles de Yada Christian Ministries. Somos los pastores Sebastián y Ivonne Jurado desde Mesa, Arizona, dándoles la bienvenida y esperando que estén bien de salud, en bendición, preparados para un estudio muy importante para estos días que se titula tiene que ver con estar preparados. La pregunta que Amén. nos tenemos que hacer todos los días, ¿estamos preparados para esa gran venida del Señor? Porque tenemos que estar preparados, amén. Tenemos que Amén. tener nuestras lámparas llenas de aceites y esperando con ansias esa venida del Señor Jesucristo por su iglesia. Amén, aleluya. Dios me los bendiga a todos. Espero que hayan pasado, ¿verdad?, estos días, este inicio de semana en victoria, que haya sido el día de hoy un día productivo, viendo la mano y el favor del Señor a favor de cada uno de ustedes. Así que estamos agradecidos con el Señor que nos den la oportunidad de entrar a sus hogares a través de esta plataforma y, como siempre menciono, ¿verdad?, no conectarnos con nosotros, sino conectándose con el cielo. Amén, porque todo se trata de Él, porque Él fue el que envió a su Hijo a morir por cada uno de nosotros y a Él es que rendimos toda gloria y toda honra. Así que, como decía el pastor, estamos en la segunda parte de la enseñanza, estar preparados, aunque realmente la pregunta, ¿verdad?, es que si ya estamos listos, porque aunque sabemos que la venida del Señor no tiene día ni hora, nadie conoce, solamente Dios el Padre. Pero sí sabemos que ya se está acercando ese momento. Así que nosotros, como pastores, nuestra responsabilidad es preparar a la novia para el novio. Esa es nuestra responsabilidad. Gloria a Jesús, porque las almas le pertenecen al Señor. Así que estamos contentos con lo que Dios va a hablar en esta noche. Así que prepare su corazón y, como siempre decimos, sea un amante al estudiar, a ser un estudiante, un discípulo. Amén. Empieza a tomar nota para que luego esos apuntes usted pueda ir y escudriñar, ¿verdad?, más profundo lo que aquí nosotros estamos enseñando. Y también, para que pueda ver nuestros videos anteriores, puede visitar la página de internet www.yadadcm.org, que también ahí pueden encontrar los videos, tanto los del año pasado como los que van en el año corriente, y están en orden y es fácil también de buscar, y que puede también compartir nuestra página con sus seres amados, con sus amigos, especialmente con aquellos que no conocen al Señor, y también es una manera de evangelizar y de difundir la palabra. Amén. Amén. Así que vamos a presentarnos delante del Señor Gloria a para Jesús. comenzar. Amén. Así que una su fe conmigo y vamos a presentar nuestras mentes y nuestros Amén. corazones. Gracias, Jesús. Señor Padre amante, nos presentamos en esta noche primeramente dándote gracias por Sí, este día Jesús. en que nos has dado las fuerzas para trabajar, Señor, para hacer nuestras tareas diarias. Y ahora nos disponemos a sacar este tiempo para presentar tu palabra, Señor, exponerla Gracias, Jesús. tal y como tú nos la has dado, Señor. Te pedimos que tú nos quites a nosotros y te pongas tú Amén. usando estos vasos, Padre, para llevar tu palabra a tu pueblo, Señor. Prepara las mentes y los corazones para recibirla y que dé fruto al 100% en la vida de cada uno, Señor, porque tu palabra es bendición, tu palabra nos Amén. edifica, tu palabra nos encamina y nos bendice. Gloria a En el nombre Jesús. de Jesús te pido por cada persona que nos escucha, que tú bendigas su vida, Amén. que le des paz, que le des provisión, le des seguridad Amén. y sobre todo, Señor, amor, que aquel que se sienta solo, que entienda que no está solo porque tú Sí estás con es. él Amén. siempre, Señor. Amén. En el nombre de Jesús te damos las gracias, te damos la gloria y nos presentamos delante de ti porque tú eres el Maestro por excelencia. Amén, Señor. Amén y amén. Gloria a Jesús. Así que estamos listos. Um, Siempre nos gusta dar un pequeño resumen de lo que estuvimos hablando la semana pasada. El versículo base que estamos para llevar a cabo esta enseñanza se encuentra en el libro de Mateo 24:42, donde dice la palabra: por tanto, velad, porque no sabéis en qué día vuestro Señor viene. Y la pregunta que nos estamos haciendo, ¿verdad?, es que si estamos preparados para ese encuentro con el Señor. Y hablamos sobre el tiempo, la importancia de saber manejar nuestro tiempo con sabiduría, amén, en cosas que realmente edifiquen, en cosas que nos añadan, en cosas que nos mantengan en posicionados en el camino donde Dios nos ha puesto a cada uno de nosotros, amén. Y estuvimos hablando, ¿verdad?, que
también de que nadie, ¿verdad?, conoce ni el día ni la hora en que vendrá el Señor, pero que sí se nos dice algunas señales en la palabra de que ya este acontecimiento ya está a punto de acontecer. Es algo que fue establecido en los cielos, fue decretado, amén, y no va a haber nada ni nadie que va a poder revocar eso que va a acontecer. Y nosotros estamos contentos y estamos gozosos porque sabemos que prontamente nosotros vamos a estar cara a cara con el Padre. Gloria a Jesús. Y ya no vamos a tener problemas, ya no va a haber enfermedades, ya no vamos a tener llevarle las preocupaciones al Señor en oración, que si por el vecinito, que si por aquel que me hizo esto o por lo otro, todo eso se va a acabar en el nombre de Cristo Jesús. Pero tenemos que estar preparados, dice la palabra, y dice que será como los días de Noé, y la palabra decía que ellos no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así también será la venida del Hijo del Hombre. Así que explicamos, ¿verdad?, que ellos no entendieron hasta. Así que va a llegar un momento en que sí, ellos van a entender qué fue lo que aconteció, pero ya va a ser demasiado tarde. Y todavía, iglesia, el Señor sigue tocando a la puerta. Todavía el Señor está ahí llamando a sus hijos, los está trayendo otra vez a la casa del Padre, está llamando a la reconciliación. Amén. ¿Por qué? Porque no quiere, ¿verdad?, que ninguno se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Amén. Así que estamos ya a punto de que ese acontecimiento venga, y explicamos también, ¿verdad?, por qué nosotros necesitamos la salvación, y es porque, como dice en el libro de Romanos 5:12, que porque el pecado entró en el mundo por el hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte traspasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Así que todos necesitamos el perdón, todos necesitamos la salvación que solamente proviene a través de nuestro Señor Jesucristo. No hay otra manera, no hay otra fórmula, amén, solamente entregando nuestro corazón en arrepentimiento, aceptando a Cristo, su sacrificio en la cruz del Calvario, y creyendo que Él resucitó entre los muertos y que Él viene por nosotros. Así que básicamente es lo que estuvimos hablando en el día en la semana pasada, y estuvimos hablando sobre el infierno, ¿verdad?, que a veces no quieren, la gente piensa que eso es una fábula, que eso no existe, pero si existe un cielo, también existe un infierno. La diferencia es que el infierno no fue creado para la humanidad, fue creado para Satanás y los demonios, pero está ese lugar donde la persona, si no quiere recibir esta salvación tan grande, pues lamentablemente ellos mismos son los que se condenan. No es Dios, el Señor no nos condena, es el hombre mismo que toma la decisión de vida o toma la decisión de muerte, y esa decisión la tienen que hacer aquí en vida. No la pueden, ya nadie, si una persona se murió, ya por más que le oren, por más que le echen agua bendita, por más que lo soplen, por más que prendan las velas que sean, ya no pueden hacer nada, ya no se puede hacer nada. Ya los muertos son, nada saben, dice la palabra, así que ya no podemos hacer nada, solamente, es verdad, hablarle a los vivos para que los vivos tengan la oportunidad todavía de acercarse al Señor y que no vayan a ese lugar, que realmente Dios no quiere que ninguno vayamos a ese lugar. Y hablamos también en el libro de Apocalipsis que nos inspira a nosotros a orar, y como dice, y el espíritu y la esposa dice, ven, y el que oye diga, ven, el que tiene sed, venga, y el que desea que tome gratuitamente del agua de la vida. Y en el último versículo del libro de Apocalipsis testifica de estas cosas y dice, sí, vengo pronto, amén. Ven, Señor Jesús. La gracia del Señor Jesús sea con todos nosotros. Así que en esta noche vamos a estar hablando de cómo nos podemos preparar para ese momento, que nosotros podemos hacer muchas cosas, pero quiero enfocarme solamente en lo del versículo que estamos hablando en Mateo 24:42, donde dice, por tanto, velad, porque no sabéis en qué día vuestro Señor viene. Así que esa palabra de velad, de vigilar, significa, ¿verdad?, estar despierto, estar en vela, estar en guardia, velando, ¿verdad? El estar despierto
no se refiere tanto físicamente, sino cuando pasamos un tiempo orando en la tranquilidad de la noche o estar despiertos espiritualmente. Dios quiere una iglesia despierta. Por eso que dice, despiértate tú que duermes y te alumbrará Cristo. Le está hablando a la iglesia. Tenemos que ser una iglesia alerta, que tenemos que estar viendo lo que está aconteciendo en el ámbito espiritual, pidiéndole al Señor que nuestros ojos espirituales sean abiertos, porque cuando lo que aconteció en el Edén, cuando ellos, dice la palabra, que cuando ellos comieron de la manzana, dice la palabra, que sus ojos fueron abiertos, pero ellos no eran ciegos. Ellos no eran ciegos, ¿verdad que no? Ellos veían, pero sus ojos estaban abiertos a lo espiritual. Ellos estaban viendo el ámbito espiritual. Así era como estaban viendo ellos el huerto, todas las cosas. Pero dice cuando ellos comieron, específicamente cuando Adán, que fue cuando él comió del fruto, fue que dice la palabra que se abrieron los ojos de ambos y se dieron cuenta que estaban desnudos, no cuando Eva comió el fruto, sino cuando él, que fue la autoridad a la persona que Dios puso y no cumplió con su rol de guardar y proteger el huerto, eso incluía a su esposa, a su mujer, dice que sus ojos fueron abiertos. Entonces ahí entra donde lo espiritual, por eso que tenemos que pedir al Señor que abra nuestros ojos espirituales, que abra nuestros ojos para poder ver como era en el inicio. Amén. Y no ver físicamente, porque físicamente podemos ver solamente esto, pero en lo espiritual podemos ver más allá. Amén. Entonces eso es lo que queremos orar, que Dios abra nuestros ojos espirituales para poder velar de esa manera y estar preparados si el enemigo viene o quiere hacer cualquier cosa, que nosotros podamos contrarrestarlos y estar listos cuando venga que venga a atacarnos, porque no piense que él no lo va a atacar, sí lo va a atacar. Él eso es lo que él quiere. Amén. Y tenemos que saber que tenemos un enemigo que es verdadero, que existe y que es real, y que no es así con los dos cuernecitos y el rabo con el... No, sabemos que no viene de esa manera, viene de una manera que te engaña, que te adormece, amén, y así como hace caer a muchos. Así que nosotros tenemos que estar despiertos espiritualmente. Las vigilias comienzan, ¿verdad?, desde Génesis, como dije, de Adán, que dice la palabra en Génesis 2:15, dice... Entonces el Señor Dios tomó al hombre y lo puso en el huerto del Edén, para que labrara y lo guardase. Y esa palabra guardarse, que es vigilar, que es llamar, comienza desde ahí, para que lo guardara. Amén. Y también David, otro de los ejemplos en la Biblia, que lo primero que él instituyó cuando él trajo una vez más el arca del pacto, fueron los porteros del arca. Un portero era uno que vigilaba, y también tenemos el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, que él también oraba y velaba cuando estaba a solas con el Padre. Así que, ¿por qué es importante vigilar? Bueno, porque todo lo que está registrado en la palabra es bueno para nosotros. Simple, ¿verdad? Todo lo que Dios ha establecido en su palabra es porque es bueno, porque dice que su voluntad es buena, agradable y perfecta. Es nosotros que no queremos entender, y entonces malinterpretamos y pensamos que no es algo bueno, que no es agradable, que no es perfecto, pero en la voluntad del Padre, en la omnisciencia de Dios, es algo bueno, agradable y perfecto, que quizás a veces nosotros no lo podemos entender. Así que si Dios nos manda a velar y orar, es porque es bueno para nosotros. Y fíjate, en el versículo que acabamos de leer dice que Dios lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara, y eso es antes de que cayera en pecado. Amén. Y mucha gente piensa que el trabajo es consecuencia del pecado, y no, Dios nos puso al hombre en el huerto del Edén para que lo labrara, que lo trabajara, y estamos hablando sobre estar preparado, y eso toma un esfuerzo. El trabajo implica esfuerzo, toma trabajo, que guardemos, ¿verdad?, todo lo que Dios nos ha dado. En la Biblia, a través de diferentes sitios, vemos donde el Señor nos dice que Él nos da bendiciones, nos da herencia y la mayordomía, ¿verdad?, tantas cosas. Y sí, las cosas toman esfuerzo y tenemos que valorarlas, ¿verdad? Cuando guardamos algo es porque le tenemos que poner
valor, es lo que nos está diciendo el Señor. Amén. Y eso es con nuestra salvación también. Tenemos que guardarla con temor y temblor, como Amén. dice el Señor. Gloria a Jesús, así es. Entonces, una de las razones, ¿verdad? El que no se vigila, ¿verdad? La persona que no está, déjame parafrasearlo una vez más. Acuérdense que estamos hablando de vigilar espiritualmente. No estamos diciendo que ahora va a dejar de trabajar y que va a estar todo el día, ¿verdad? Pendiente, mirando por las ventanas y no durmiendo y estar. No estamos hablando de nada de eso. Estamos hablando del ámbito espiritual. Amén. De estar despiertos espiritualmente y pedirle al Señor que nos dé ese entendimiento, gloria a Jesús, para poder ver lo que Él está viendo. Amén. Entonces, lo que no se vigila, lo que no se cuida, se muere. Amén. Dice en el libro de Apocalipsis 3, del 1 al 2. Dice la palabra Apocalipsis 3, del 1 al 2. El que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están por morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Amén. Entonces vemos ahí. Porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Amén. Entonces, cuando nosotros dejamos de vigilar y estar, de buscar, ¿verdad? Esa presencia de parte del Señor, lo que no se cuida, se muere. Está claro, aquí lo dice, yo conozco tus obras, que tienes nombres de que vives, ¿verdad? De que eso cuando de aquellas personas que piensan de que tienen una apariencia de santidad, que porque habla mucha lengua, porque brinca mucho, porque utiliza muchas emociones, no, pues yo estoy aparentando una santidad que no estoy viviendo, pero quizás podemos engañar a las personas que están a nuestro alrededor, pero aquellos que están vigilantes, aquellos que están conectados con el cielo, van a darse cuenta que eso solamente es una pantalla. Amén. Entonces, Dios le dice a esta iglesia, le dice, tienes nombre de que vives y estás muerto. En realidad estás muerto. Dice, sé vigilante y afirma las cosas que están por morir. Así que, qué tremendo, porque todavía hay esperanza. Lo que está diciendo, todavía hay esperanza. Te está diciendo, Dios nos dice, vigila, porque hay cosas que pueden morirse. O sea, cuida el tiempo con el Señor, cuida el tiempo de la oración, cuida tu tiempo de estudiar la palabra, de congregarse, ¿verdad? Aquellos que tienen la iglesia, que tienen un lugar físico para ir con nosotros, con Yadá, que se están conectando, gloria a Dios. Cuidar, vigilar, amén, para que eso no se muera, amén. Así que uno de los propósitos por el cual Dios nos dice en su palabra, número 1 es que vigilemos, es porque lo que no se cuida se muere. Cuando dejamos de orar, se empieza a morir otras cosas. Cuando dejamos de buscar del Señor, empieza a ocurrir una muerte espiritual, amén, porque dejamos de vigilar. Lo segundo es que encontré en la palabra que cuando velamos es para no entrar en tentación. Se encuentra en Marcos 14, del 34 al 38. Marcos 14, 34 al 38. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Amén, ¿verdad? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Y lo vemos en el ejemplo de Pedro. Cuando Jesús, que ya llegaba el momento de ser crucificado, que Él se llevó a Pedro, se llevó a Juan y a Jacobo, a ellos, ¿verdad? Y los dejó ahí, le dijo, quédense ahí velando y orando, que yo voy a orar con el Padre. Y ellos no pudieron. Cuando Jesús cada vez que vino, los encontró durmiendo. ¿Y qué pasó? Vino la tentación a Pedro. Y ahí es cuando Pedro niega al Señor. Porque cuando Jesús le dice, para que no entréis en tentación, porque a Pedro lo agarró, ¿verdad? El enemigo, ¿cómo se dice? Fuera de base, no sé cómo. Con las manos en la masa. No, fuera de base, no lo vio preparado, no estaba preparado, no se estaba preparando, porque venía una tentación de negar a Jesús, porque Jesús todo lo conoce. Amén. Y Pedro
cayó en esa tentación. Así que cuando nosotros caemos en tentación, porque todo va a venir la tentación, el enemigo va a tratar de tentarnos con aquellas cosas que Dios nos hizo libres cuando nosotros estamos perdidos sin fe y sin esperanza. Esa es la misma técnica que el enemigo va a tratar de tentarnos. Si era un hombre que le gustaba tomar y le gustaba los juegos y le gustaba este tipo de cosas, de esa manera, ¿por qué? Porque el enemigo conoce la vieja naturaleza en que nosotros nos movíamos antes, pero él no conoce nuestra nueva naturaleza en Cristo, que es que ahí que nosotros ya no somos los mismos. Dice la palabra que las cosas viejas pasaron, he aquí yo hago cosa nueva. En nosotros somos nueva criatura. ¿Y qué sucede? Que si nosotros bajamos la guardia, si nosotros no estamos velando, nosotros no estamos orando, y fíjense que ambas siempre están juntas, velad y orad, para que no entremos en tentación. Amén. Así que es importante, porque si yo bajo la guardia, las cosas en que a mí me gustaban del mundo son las que el enemigo va a tratar de tentarme por esa área una vez más. Pero si nosotros estamos fuertes en el Señor, no va a poder. Ya esa técnica ya no va a funcionar. Amén. Por eso es que tenemos que para no entrar en tentación. Y si ustedes se fijan, las personas que se apartan del Señor, ¿a dónde regresan? Regresan a donde estaban antes. Y a veces, ¿verdad? Como dice la palabra, que después vienen 7 espíritus peores de los que había antes. Y entonces la situación se va a poner un poquito más difícil para esa persona. No imposible, porque para Dios no hay nada imposible. Amén. Pero esas ataduras van a ser más fuertes y van a tratar de impedir ahora que esta persona una vez más regrese a los caminos del Señor, porque sabe que si regresa, el Padre lo va a perdonar. Sabe que el Padre lo va a perdonar, y el enemigo no quiere eso. El enemigo quiere llevarse, como se llevó esa tercera parte de los ángeles caídos. Eso es lo que él quiere hacer ahora también. Que es lo mismo, él quiere hacer exactamente lo mismo, pero el Señor nos dice en esta noche que nosotros tenemos que velar y tenemos que orar para no caer en tentación. Si tú te estás dando cuenta que hay algo que tú sabes que está mal, que te está atrayendo, que como que te está gustando, es porque estás dejando de orar y estás dejando de velar. Y el enemigo es astuto. Acuérdense que el enemigo es astuto. Él no es sabio. No confundan la sabiduría con la astucia, porque la astucia es hacer algo, ¿verdad?, con fines. No importa el fin, pero el fin es para destruir. Eso es lo que quiere el enemigo. Él te va a presentar algo bonito, algo bueno, pero en realidad eso no es lo que él no quiere. No va a venir ninguna bendición de parte del enemigo. Amén. Y una aportación que quiero hacer es que dice velad y orad para que no entréis en tentación, dice esa palabra. Y si recordamos, yo creo que todos conocen el Padre Nuestro, como cierra diciendo: no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. O sea que si no estamos orando y no estamos siguiendo el modelo que Jesús nos dejó para la oración, pues no estamos pidiendo, ¿verdad?, que Dios nos ayude a no caer en tentación. Amén, amén. Sí, gracias, gracias. Así que pues ya vemos el primero, ¿verdad?, que es para que no se muera lo que se puede morir, lo que no se cuida se muere. Lo segundo, para no entrar en tentación. Y lo tercero, para guardar los miembros, los hermanos. Dice en Hechos 28 al 31. Hechos 20, 28 al 31. Ustedes deben cuidarse a sí mismos y cuidar a los miembros de la Iglesia de Dios. Recuerden que el Espíritu Santo los puso como líderes de la Iglesia para que cuiden a todos los que Dios salvó por medio de la sangre de su propio Hijo. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad. ¿Verdad? Le daremos cuenta al Señor. Así que fíjense qué importancia, también importante, de nosotros de orar y de velar para cuidarnos a nosotros mismos como cuerpo de Cristo. Por eso es que si la iglesia estuviera orando y velando,
cuando venga el chisme, cuando venga el falso testimonio, cuando venga aquel a levantarse y hablar del hermano, de la hermana, en vez de orar, en vez de pedir la dirección del Espíritu Santo, ¿qué hacen? Se unen al chisme, se unen a lo que está ahí, lo que se está formando. Sí. Y en lugar de nosotros traer la bendición y guardarnos y cuidarnos nosotros mismos, nos estamos dañando a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque no estamos orando y no estamos velando. Lo dice la palabra. Porque el Señor te va a dar, porque dice el Espíritu Santo los puso como líderes de la iglesia. Y esto pasa mucho con el liderazgo de las iglesias, cómo la gente se levanta a hablar, a decir, a comentar. Amén. Y entonces la gente, en lugar de orar, en lugar de velar, se une a esas palabras y siguen y siguen y siguen, ¿verdad? Y en lugar de que haya la manifestación del poder de Dios en una iglesia, la misma gente hace que no se manifieste la gloria de Dios por todas las divisiones, las contiendas, los pleitos, los celos, y después dicen, ay, la gloria de Dios. Ay, se manifestó la gloria de Dios. Sí, se manifestó la gloria de Dios y todavía sigues chismeando y todavía sigues levantando el falso testimonio contra tu hermano, todavía sigues llevando. Fíjate, yo estaba hablando con un compañero de trabajo, fue ayer mismo que estábamos conversando, ¿verdad? Y él me estaba diciendo cómo él dejó de ir a una iglesia por los problemas que veía y que no había disciplina, que no había orden. Y yo le dije, pero fíjate, si tú te das cuenta, la palabra, todo el evangelio son cartas de corrección y disciplina para la iglesia. Cuando tú lo lees, eran cartas que los apóstoles estaban enviando, especialmente Pablo, escribiendo para directrices de cómo hacer las cosas en la iglesia, de cómo arreglar las cosas, porque había desorden, habían cosas que estaban mal. Y entonces lo que sucede en una iglesia cuando hay desorden y no hay disciplina y están las cosas mal, es porque no están siguiendo la palabra. Hablando específicamente sobre los rumores y hablar de los hermanos, ¿qué es lo que dice la palabra para nosotros? Que cuando tú tengas un problema con un hermano, tú vayas y hables con el hermano. Pero ¿qué es lo más fácil y qué es lo que hace todo el mundo? Como ejemplo, pues hablan detrás del hermano, no van con el hermano y hablan, sino que hablan con otras personas y se quejan, que no es lo que dice la palabra. Por eso es tan importante conocer la palabra, y no solo conocerla, pero aplicarla, porque de nada sirve que tú te la conozcas, que tú la leas, que inclusive la predique y la enseñe, si no estás siguiendo la palabra. Así que es importante que la apliquemos para que nuestra vida sea bendecida. Amén. Amén. Y que caminamos conforme a la palabra de Dios. Para eso la leemos. Amén, aleluya. Y aquí lo que me llama la atención es que dice que el Espíritu Santo los puso como líderes de la iglesia. Así que esto específicamente, ¿verdad? Aquellos que están llevando liderazgo en las iglesias. Amén. Y dice que se van a levantar hombres que hablen cosas perversas. Se van a levantar. No están diciendo que no va a ocurrir. Va a ocurrir. Si con el Señor todavía, qué más mentira más grande, que pagaron mucho dinero, dice la palabra. Los sacerdotes pagaron mucho dinero para decir que Jesús no resucitó. Y todavía ven el pueblo judío que están esperando al Mesías. Qué mentira tan grande que hicieron a Jesús, que hasta el día de hoy no reconocen que Él fue el Mesías, el Hijo de Dios enviado para la salvación de ellos. Amén. Así que van a hablar cosas perversas, sí. Pero cuando hablen cosas perversas, ustedes no se unan a eso, sino que vayan en oración, amén, aun si sea verdad lo que se está diciendo de esa persona, ¿verdad? Aunque aún que la persona cayó, quizá la persona hizo algo incorrecto, pero nosotros tenemos que restaurar. Es que eso se ha perdido en las iglesias, se ha perdido la restauración entre nosotros mismos. Lo dice la palabra en el libro de Colosenses, que nosotros confesemos nuestros pecados para sanidad, para sanación. Amén. No para el perdón de nuestros pecados, porque Cristo es el único que nos puede perdonar. Amén. Yo puedo perdonar una ofensa que Él me haga, sí, pero es para sanidad. Por eso es tan importante la herramienta que Dios nos dejó como el perdón. Aquel que todavía se le hace difícil perdonar, todavía no ha entendido el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario.
hay que pedirle al Señor que revele ese sacrificio para que la persona pueda salir de esa amargura y pueda ser libre y vivir la vida que Dios ha querido que ellos vivan aquí en la tierra. Así que, número 4, lo otro que nos ayuda el velar y el orar es para no caer en falsas doctrinas. Escudriñar la Biblia, la palabra de Dios, es una manera de velar. Dice en 2 Corintios 11:3. Pero temo que así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestras mentes sean desviadas de la sencillez y pureza de la devoción a Cristo. Amén. Y en Efesios 4:14 dice: para que ya no seamos niños, sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá, por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del error. Amén. Nosotros tuvimos la oportunidad de traer unas enseñanzas también sobre el espíritu de engaño. La pueden buscar en la página de la iglesia, aquellos que no saben de lo que estoy hablando. Y ahí explicamos, ¿verdad?, cómo ese espíritu de engaño está engañando a muchos. Amén. Así que, como dice, para no caer en falsas doctrinas, que por eso es que uno, de momento tú ves que está sirviendo de esta manera, después cambió aquí, después cambió acá, están buscando cosas que los acomoden a ellos, que acomoden su pecado. En realidad, lo que están tratando es, ¿dónde en este lugar lo que yo hago me aceptan? Me van a decir que está bien lo que yo hago. Sí, en este lugar no, en este lugar pues me dicen que yo pues aquí sí, pero entonces están buscando las iglesias como si fuera un shopper de compras, como donde está el mejor especial, donde está, y no no, porque nosotros no nos podemos esconder de la presencia del Señor, pero hay muchos que se están escondiendo, yéndose de aquí, de allá, yéndose de aquí, de allá, donde ahí le dicen, le aceptan el pecado, pues ahí entonces van a estar, y ahí gloria a Dios y Dios aleluya, no. Como un club social. Disculpa que te interrumpa, lo que estábamos hablando el otro día, de que si no hay ministerio de jóvenes, si no hay escuela de niños, si no hay club, como si fuera un club social. Y vamos a la iglesia entonces con la intención incorrecta. No es buscar del Señor, no es adorarlo, no es aprender de su palabra, sino que me sirvan a mí y que se acomoden a mi vida, en lugar de nosotros tener un espíritu enseñable y querer corregir las cosas. Y de eso se trata cuando uno llega al Señor, es en el arrepentimiento. Tenemos que estar dispuestos de arrepentirnos de lo que estamos haciendo mal, de aceptarlo, tener un espíritu enseñable, aprender y cambiar de dirección y mejorar nuestra vida. Ese es el propósito. Amén, porque de esta manera es que vamos a estar preparados, iglesias, para irnos con el Señor. Sabemos que el Señor es una sola iglesia. No estamos diciendo que aquella es mejor que la otra, no. Dios, de cada lugar, Dios conoce, porque esto se trata del corazón y de la relación que el Señor la persona tenga con el Señor. Amén. Pero sabemos que también hay lugares donde definitivamente son herejías y son sectas que nada que ver con la palabra del Señor. Y entonces ahí la persona tiene que huir por su vida, escapa por tu vida, dice la palabra. Así que si tú estás en ese lugar, no están predicando la palabra del Señor, definitivamente tienes que escapar por tu vida. Si tú estás yendo a una iglesia donde no le dan la importancia al Espíritu Santo, pues ya tú sabes que estás en un lugar que es incorrecto, que es una herejía. Amén. Son cosas que son claves. Si hay en una iglesia donde están adorando a alguien que no es a Dios, pues ya tú sabes que tú estás en un lugar que no es correcto. Amén. Pero, ¿qué sucede? Que cuando el hombre no está velando y no está orando, dice que puede entonces ser llevados por olas, llevados de aquí para allá, como por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres. Fíjese, la astucia, una vez más, no está diciendo la sabiduría. Entonces son hombres que están siendo guiados por el enemigo. Son hombres y mujeres que están siendo usados por el enemigo para las artimañas engañosas del error. Y por eso nosotros tenemos que tener cuidado, iglesia, ¿verdad? A quienes nosotros vemos, especialmente en estos tiempos donde tenemos tanta variedad, ¿verdad? Y gloria a Dios, porque podemos accesar a muchos predicadores
que no podíamos ir a sus iglesias, pero nos gustaba cómo predican, pero ahora podemos verlos a través del internet. Gloria a Dios por esa herramienta que Dios nos está dando, pero también tenemos que escudriñar la palabra para cuando se nos diga algo, nosotros estar preparados y saber si realmente eso es así como Dios lo estableció o simplemente es algo de un hombre que quiere establecerlo para su beneficio propio. Así que ahí es donde cae lo de las falsas doctrinas. Así que es bien importante, si nosotros queremos estar preparados y nosotros irnos con el Señor, tenemos que estar en el lugar correcto y buscar y utilizando las herramientas correctas que el Señor nos dejó, como es la palabra. Es la palabra del Señor. Es la mejor herramienta, es la palabra. La Biblia. Sabemos que se ha perdido un poco la traducción. Se pierden ciertas cosas que son mínimas. Sí, porque se ha traducido a miles de idiomas. Pero pero si van a sustituir la palabra por otra cosa, usted tienen que tener cuidado, porque lo que está fuera de la palabra es palabra de hombre. Y tenemos que tener cuidado con eso. Amén. Así que eso es una manera de nosotros prepararnos para no caer en falsas doctrinas. Gloria a Jesús. La quinta, porque dijimos, ¿verdad? Porque no se sabe ni el día ni la hora que el Señor vendrá por su pueblo. Vamos a leer en el libro Lucas del 35 al 40. Lucas 35 al 40. Estén siempre preparados y mantengan las lámparas encendidas, y sean semejantes a hombres que esperan a su Señor que regresa de las bodas, para abrirle tan pronto como llegue y llame. Dichosos aquellos siervos a quienes el Señor al venir halle velando. En verdad les digo que se ceñirá para servir y los sentará a la mesa, y acercándose les servirá. Y ya sea que venga en la segunda vigilia o aún en la tercera, y los haya así, dichosos son aquellos siervos. Amén. Así que ¿verdad? Nos compara, ¿verdad? Con las personas que llegan de la boda y que están ahí, ¿verdad? Para esperarlos, para recibirlos, que de esa manera nosotros estemos así para pendiente, velando al Señor, gloria a Jesús, cuando Él venga, y dice que en verdad os digo que se ceñirá para servir y los sentará a la mesa y acercándose les servirá. Que es una palabra de esperanza, gloria a Jesús, y dice, ya sea que venga la segunda vigilia a las 9 de la noche o a la tercera, que es a las 3 de la mañana, pero lo importante es que nos encuentre haciendo, ¿verdad?, lo que Dios nos ha mandado hacer, como empezamos este servicio, esta enseñanza de utilizar nuestro tiempo con diligencia, de no perder el tiempo en cosas vanas, en cosas que realmente no nos añaden en nuestro crecimiento espiritual. Gloria a Jesús. Entonces tenemos que mantener las lámparas encendidas, ¿verdad? Necesitamos el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es fuego. Gloria a Jesús. Y es a través del Espíritu Santo de Dios que nos ayuda a estar alertas, a poder velar y sin cesar. Como dijimos anteriormente, que la carne es débil, pero que el Espíritu siempre esté presto. Amén. Pero es a través del Espíritu Santo que nosotros podemos seguir conectados con el Padre. Pero muchos cristianos, hay cristianos, déjame cambiar la palabra en vez de decir muchos, hablar de que hay algunos cristianos que puedan tener el espíritu contristado, ¿verdad? Y cuando tienen el espíritu contristado porque hay pecado sin confesar, porque pues están en rebeldía, no les gusta algo y no quieren obedecer al Señor, amén. Eso, entonces lo que va a pasar ahí, que ellos no van a poder estar alertas. Entonces no sabemos cuándo Cristo venga por su iglesia. Y como dije al principio, hay muchos pastores que en lugar de preparar a la novia, lo que están en mucho entretenimiento, pero nada de preparación. No lo vemos, sí. Hay mucho entretenimiento, ¿verdad? Y está bueno, ¿verdad? ¿A quién no le gusta que los entretengan? ¿Verdad que sí? Sí, pero en las cosas del Señor, las cosas que nos entretienen no es lo que nos van a ayudar a nosotros. Amén. Es las cosas que permanecen, como es la palabra del Señor. Dice que el mundo y los deseos pasarán,
mas su palabra no pasará. Gloria a Jesús. Entonces, cuando nosotros en esta generación, nosotros le estamos mezclando lo del mundo y lo de Dios, no están creando un fundamento sólido a nuestros jóvenes, porque están mezclando el mundo con lo de Dios. Y lo de Dios no se puede mezclar, porque un poco de levadura leuda toda la masa, dice la palabra. Entonces estamos tratando de ganarnos a los jóvenes con las cosas del mundo, trayendo las cosas del mundo en las iglesias, mezclándolas. Claro. Y no puede haber una mezcla, no se puede, porque lo de Dios es santo. Lo de Dios es santo. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando ese joven realmente vaya a pasar por una crisis de identidad, por una crisis, no sé, de drogas o de alguna circunstancia, de unos padres que se están divorciando, lo que sea, ese joven no va a tener las herramientas fuertes, sólidas, para poder mantenerse. Entonces va a ser más fácil ser arrastrados por otros jóvenes. Y por eso algunos vienen que se hace más fácil que los jóvenes se vayan de las iglesias. Amén. Tenemos que darle lo sólido, tenemos que darle que ellos aprendan a orar. Los jóvenes, si ven que ya no van con la Biblia, ¿verdad? Y no es que sea religiosa, pero ni tan siquiera en el teléfono la tienen. Porque sí, nosotros usamos el teléfono, tenemos la Biblia, pero entonces usan el teléfono, pero como no están sólidos, entonces están en el teléfono viendo juegos, ¿verdad? Viendo juegos, especialmente si hay algo que está aconteciendo, un evento, ¿verdad? De juego, como lo que pasó hace poco, el Super Bowl, esa cosa, pues están viendo eso en el teléfono, un juego de pelota, lo están viendo en el teléfono, y después, sí, gloria a Dios, aleluya. Y también, bueno, lo que tú dijiste, mucho, por ejemplo, mucho concierto, y no es que no tenga su lugar esas cosas, pero no pueden sustituir la base, o sea, sí, no puede ser concierto, bowling, pizza, de eso no se trata el evangelio, ¿no? Y es como muchas personas, ¿verdad? Cuando estábamos hablando de muchas iglesias, que estábamos hablando de que se están convirtiendo en clubes sociales, le están dando peces a las personas en vez de enseñar a las personas a pescar. Amén. Poniéndolo en términos más comunes que se pueden entender. La iglesia no está para simplemente darle peces a las personas, sino enseñarlos a pescar. ¿Qué fue lo que dijo el Señor? Le dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Amén. Así que ese es el propósito, es ganar almas para el reino de Cristo. Primero nuestra salvación, pero entonces una vez la tenemos, no podemos quedarnos con eso, con ese regalo tan grande, sino compartirlo con los demás. Así que que el Señor nos guíe, ¿verdad? Y nos dé sabiduría para cuando nosotros tengamos nuestro lugar y que tengamos ese tiempo con los jóvenes, que sean jóvenes realmente apasionados por Dios, apasionados por su palabra, porque lo dice la palabra, ¿con qué el joven limpiará su camino? Es con la palabra. Y si le preguntamos a los jóvenes, oye, ¿tú sabes lo que dice en Juan 3:16? Algo simple. Se quedan como Juan 3:16, que es algo que, ¿verdad? Que son de los primeros versículos. Juan 3:16, de los primeros versículos, porque de tal manera amó Dios al mundo. Y no saben la palabra. Y eso es lo que los va a ayudar. Eso es lo que le va a ayudar. No va a ser la música de su mejor artista, no va a ser las luces, no va a ser eso, no. Va a ser la palabra. Y especialmente en estos tiempos donde el enemigo está poniendo tanta mentira en la mente de nuestros jóvenes. Por eso tenemos que seguir orando por ellos, orando por nuestra juventud. Amén, para que no sean arrastrados por el enemigo, gloria a Cristo. Así que lo otro que estuvimos hablando es porque no sabemos el día ni la hora que el Señor venga. Lo otro es porque es en hora de la noche que el diablo, Dios lo reprenda, siembra la cizaña. Tú no te das cuenta que la mayoría de las personas, y eso yo lo vi, lo estudié con personas que traigo para mi clase, que están preparadas y capacitadas para dar estos cursos de suicidio, y ellos nos comentan que muchas de las personas, de la mayoría de las personas que cometen suicidio, lo hacen por la noche. Por la noche, no lo hacen cuando están todos así despiertos, no, lo hacen en la noche,
porque ahí en la noche es cuando el enemigo, cuando todo está calmado, todo está callado, por eso la gente los encuentra después de madrugada, se los encuentran al otro día, o cuando los encuentran ya llevaban días que ya se han quitado la vida. Por eso es que es tan importante de orar y de velar, porque ahí en la noche es cuando el enemigo, como ya no está el ruido, ¿verdad?, del estrés, del trabajo, el teléfono, pues ahí es donde el enemigo empieza a poner los pensamientos. Oye, ¿te diste cuenta que fulano no te habló? O mira qué mal hiciste esto, o mira qué vergüenza, o ves que no sirves para nada, o mira cómo tu mamá te trató, o tu papá. Empieza entonces las voces a hablar. Y si nosotros no estamos guardando nuestra mente, que fue otra también de las enseñanzas sobre las ataduras mentales, el enemigo va a empezar a meter pensamientos, y si no estamos fuertes espiritualmente para reprender esos pensamientos se van nos van a dominar. Uh-huh. Y después amaneces al otro día molesto, disgustado, no sabes ni por qué amaneciste de esa manera, peleando con todo el mundo. Cambia, la actitud comienza a cambiar. Dice la palabra del Señor en Mateo 13, 24 al 30. Mateo 13, 24 al 30. Jesús les contó otra parábola. El reino de los cielos puede compararse a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras los hombres dormían, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo, y se fue. Cuando el trigo brotó y produjo grano, entonces apareció también la cizaña. Y los siervos del dueño fueron y le dijeron: Señor, ¿no sembró usted buena semilla en el campo? ¿Cómo pues tiene cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quiere usted que vayamos y la recojamos? Pero él dijo: no sea que al recoger la cizaña arranquen el trigo junto con ella. Dejen que ambos crezcan juntos hasta la cosecha. Y al tiempo de la cosecha diré a los segadores: recojan primero la cizaña y átenla en manojos para quemarla, pero el trigo recógelo en mi granero. Recógelo en mi granero. Entonces, de aquí hay mucha palabra tremenda de parte del Señor, pero solamente por encima, por falta de tiempo también, la cizaña, ¿verdad?, que va a ser esa duda, puede ser la duda que hoy muchos tienen fe, pero ya al otro día, ¿verdad?, las personas empiezan a dudar de las promesas del Señor. Te sembraron cizaña. De repente dice que ya no amas a tu esposo, que ya no amas a tu esposa, te sembraron cizaña. De repente quieres servir con todo tu corazón y de momento dejas el ministerio por cualquier cosa, te sembraron una cizaña. Por eso tenemos que velar y orar. Cuando dejas de orar, vamos a ser, ¿verdad?, presa fácil para que el enemigo venga a tu terreno y siembre la discordia, siembre la duda, siembre el temor, siembre la tristeza, siembre la semilla de amargura que comienza a germinar en ti y no te das cuenta porque lo haces cuando menos te lo imaginas. Dice, está durmiendo, cuando está durmiendo. Así que por eso es que nosotros no podemos dormir espiritualmente, porque cuando estamos durmiendo espiritualmente, iglesia, el enemigo se va a encargar de sembrar una cizaña. Por eso es que vemos que a veces las personas de momento están sirviendo con mucho gozo y están ahí apasionados sirviendo y de momento tú ni sabes ni qué pasó. Dejaron de servir, tú no sabes, o dejaron de llegar a la iglesia, dejaron de conectarse, y tú nunca sabes, pero fueron cizañas que se sembraron. Uh-huh. Y como la cizaña es mentira, es duda, no es nada bueno, porque la sembró el enemigo no va a sembrar nada bueno, pero como estás durmiendo, dice que mientras dormían, vino y sembró. Así que qué importante, iglesia, de nosotros pedirle al Señor que estemos alerta, velando en todo tiempo. Gloria a Jesús, para que cuando el enemigo quiera sembrar esa duda de decir, no, pero mira, todavía sigues enfermo,
Ay, los hermanos no están orando, llevan casi ya un mes y algo, gloria a Dios, ¿verdad? Ya llevamos casi un mes y algo orando por las noches y están orando y mire, y todavía sigue igual, sigue la persona, sigue enfermo, sigue esto, ¿para qué tú te vas a seguir orando? ¿Cuántas veces los hermanos han orado por ti, por tu matrimonio y todavía esto sigue así? ¿Verdad? Entonces el enemigo empieza a poner esa cizaña. No te dejes engañar por el enemigo. No permitas que el enemigo ponga cizaña en tu terreno. Usted tiene la autoridad en su casa. Dios le ha dado la autoridad en su casa, ¿verdad? Ustedes en lo físico, ustedes como en nuestro hogar, nosotros tenemos la autoridad de decir quién va a entrar por esa puerta o quién no va a entrar por esa puerta, ¿verdad? Nosotros somos los que dejamos que entren o no entren. Pero si yo dejo esa puerta abierta y yo me voy a dormir o nos vamos a dormir, yo no voy a estar pendiente de quién entró o cuándo entró. Exactamente lo mismo es en el ámbito espiritual. Nosotros tenemos que estar pendientes, alerta de que no se quede nada abierto para que el enemigo no venga a sembrar cizaña. Hay personas que de momento caen en una tristeza y no saben por qué. Dice, estoy triste, quiero llorar, y hay que tener cuidado qué fue lo que estuvo pasando en la noche. Amén. Así que eso es lo otro que tenemos que estar, que nos ayuda cuando nosotros estamos velando y orando. Lo otro es la libertad donde se rompen las cadenas. Dice en Hechos 16, 25 al 26. Como a medianoche Pablo y Silas oraban y cantaban himnos a Dios, y los presos los escuchaban. De repente se produjo un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel fueron sacudidos. Al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Amén. Entonces, fíjense, aquí está Pablo y Silas, están golpeados, porque no los trataron bien cuando los metieron en la cárcel. No, ellos no fueron, pasaron la manita. no, ellos estaban golpeados, quizás estaban ensangrentados, quizás los tiraron, yo sé, no tengo que haber estado ahí para saber que no los iban a tratar bien ahí en esa cárcel, pero dice que como a la medianoche, que es tiempo de vigilia, ¿verdad? A la medianoche ellos estaban, ¿qué? Mira, estaban cantando y estaban orando. Eso estaban haciendo ellos, cantando y orando. Y a veces uno, ¿verdad? Uno está que llorando, lamentándose, queriéndonos algunos, ¿verdad? Porque el enemigo, como le dije, le quiere tomar los pensamientos, ya no quieren vivir más. Personas que han pronunciado esas palabras, ay, ya yo no quiero vivir más, y hay que tener cuidado cuando pronunciamos tal palabra como esa, o decir, como por ejemplo las mujeres, especialmente las mujeres que dicen, era mejor que yo hubiese nacido hombre. Y tenemos que tener cuidado porque cuando decimos cosas como esa, entonces nosotros estamos disminuyendo. Hay otra palabra mejor. No poniéndole valor a lo que Dios hizo con nosotros, despreciando lo que Dios hizo, porque cuando la persona ya no quiere vivir, está despreciando la vida que Dios le ha dado. Exacto. Amén. Entonces tenemos que tener cuidado. Entonces dice que esa libertad, cuando estamos orando, cuando estamos clamando, dice que los presos escuchaban. Los presos escuchaban. Así que cuando nosotros estamos orando, iglesia, cuando estamos intercediendo por esa vida que está atada, que está presa por el pecado, mire, están escuchando, porque nosotros estamos orando en lo espiritual. Quizás en lo físico, ¿verdad? Está la persona tirada, está la persona borracha, está la persona, en la forma en que pueda estar. Pero le hablamos a su espíritu, le hablamos en el ámbito espiritual y escuchan. Amén. Y entonces dice la palabra que al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Así que eso incluía ¿a quiénes? A los presos que estaban ahí, que estaban escuchando la oración, los cánticos
que estaban haciendo estos dos siervos del Señor. Así que usted no pierda la esperanza. Usted siga orando, siga intercediendo, siga clamando en el nombre poderoso de Cristo por esa vida. Amén, por ese hijo, por ese esposo, por esa esposa, por ese líder espiritual. Amén, que también por ese líder espiritual. Gloria a Cristo, porque las cadenas se van a caer en el nombre de Cristo Jesús. Así que las vigilias se desatan y liberan cadenas de opresión y de las cárceles que se encuentran el alma. Gloria a Jesús. Si lo ve, búscame el cargador, por favor. Pero alcánzamelo, mira, hasta aquí. Entonces, cuando tú estás en vigilia, como dije, ¿verdad? Que clamamos por un familiar, por un hijo, por un matrimonio, las cadenas, declaramos que las cadenas se rompen en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Así que cuán importante es nosotros de estar orando porque algo va a acontecer. Amén. Dice que ahí hubo un terremoto. Sí. Se produjo un gran terremoto. Imagínate lo que produjo esa oración y esos himnos. ¿De cuántas personas eran? 2 personas. De dos personas. Imagínate. Donde estén 2 o más reunidos en mi nombre, ahí estoy yo. Exactamente. Mira el poder del acuerdo, iglesia. Así que cada vez que usted se conecte con nosotros o se conecte con alguien para orar, para interceder, mire, no piense de que, porque no hay mucho, no, que no necesitamos no se trata mucho. de números. Necesitamos la intervención del Espíritu Santo y creer con todo nuestro corazón que esas cadenas se van a romper en el nombre de Cristo. Amén. Así que usted sígase conectando con nosotros en la oración o con donde usted desee orar, pero no dejar de orar. Lo importante es no dejar de orar. Amén. Así que esto yo me imagino cuando ellos estaban orando y cantando, aunque estaban en dolores, estaban heridos, estaban quizás ya no habían comido, quizás tenían sed, bueno, en condiciones infrahumanas, pero todavía su espíritu le daba gloria a Dios, porque ellos fueron encarcelados a causa del evangelio. Así que qué bonito, ¿verdad? Que Dios escucha. Amén. No importa en donde nosotros estemos, porque ellos llegaron a la cárcel, pero no fue por ellos, era para traer libertad a esos presos que estaban ahí. Gloria a Jesús. Y número 8, la venida de Cristo. Mateo 21 del 1 al 13. 25. Perdón. Del 1 al 13. Mateo 25 del 1 al 13. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al novio. Y 5 de ellas eran insensatas y 5 prudentes. Porque las insensatas, al tomar sus lámparas, no tomaron aceite consigo, pero las prudentes tomaron aceite en frascos juntamente con sus lámparas. Al tardar el novio, a todas les dio sueño y se durmieron. Pero a medianoche se oyó un clamor: «Aquí está el novio, salgan a recibirle». Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: «Denos de su aceite, porque nuestras lámparas se apagan». Pero las prudentes respondieron: no sea que no haya suficiente para nosotras y para ustedes. Vaya más bien a los que venden y compren para ustedes. Mientras ellas iban a comprar, vino el novio, y las que estaban preparadas entraron con él al banquete de bodas, y se cerró la puerta. Santo. Después vinieron también las otras vírgenes, diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Pero él respondió: en verdad les digo que no las conozco. Velen, pues no saben ni el día ni la hora. Amén, gloria a Jesús. Así que con esta historia, ¿verdad? Que muchos de ustedes la conocen, de las 10 vírgenes, que 5, ¿verdad? Fueron insensatas y 5 fueron prudentes. Todas tenían lámparas, ¿verdad? Todas tenían lámparas y todas hasta cierto punto tenían aceite también. Tenían el aceite fresco de la unción, la tenían, pero no tenían suficiente para volver a encender las lámparas. Así que hay personas, ¿verdad?, que tienen sus lámparas, pero no tienen el aceite. Y necesitamos, ¿verdad?, la presencia del Espíritu Santo para nosotros estar alertas para cuando venga el novio, iglesia,
a buscarnos, que nosotros estemos preparados y no decir la excusa de decir, no tengo, espérame, déjame buscar. No, porque ya ahí dice que se va a cerrar la puerta y dice la palabra, cuando ya dijeron, Señor, Señor, ábrenos. Pero él respondió, en verdad les digo que no, qué tremendo, que no las conozco. Y dicen, velen, pues no saben ni el día ni la hora. Así que, iglesia, este ha sido el mensaje para el día de hoy. Gloria a Jesús, en la enseñanza de esta noche, que nosotros podamos prepararnos. Nos preparamos en oración, nos preparamos en la palabra, nos preparamos en el ayuno, nos preparamos, ¿verdad? El cuidarnos los unos a los otros, porque ya pronto va a llegar ese momento hermoso y que no nos encuentre el Señor como esas 5 insensatas que teníamos las lámparas, ¿verdad? Pero no tenían el aceite, no estaban preparadas. Amén. Así que lo tenían por un tiempo nada más, porque se cansaron de esperar. Y dice la palabra que el Señor muestra que es paciente con nosotros, que no viene todavía. Muestra su paciencia para que ninguno se pierda, más que todos procedan al arrepentimiento. Por eso es que se está tardando el novio, no porque no tiene otra cosa más que hacer, no, sino que es paciente para con nosotros, para que nosotros arreglemos lo que nosotros tenemos que arreglar aquí en vida. Amén. Siempre lo exhortamos, iglesia, para irnos con el Señor, ya lo enseñamos, tenemos que ser como niños, tenemos que perdonar, tenemos que amarnos los unos a los otros. Amén. Tenemos que cuidarnos los unos a los otros, y todo eso se hace mientras nosotros tengamos esa relación con el Padre y seguir orando y velando, porque no sabemos cuándo, pero sí es algo que va a acontecer. Y esperamos que todos nosotros, la iglesia de Yadad y todos los que se conecten, vamos a estar en esas bodas en los cielos. Así que espero Amén. Que se hayan gozado con esta palabra. Amén, que así sea. Una palabra tremenda, eficaz, que nos edifica, muy apropiada para estos tiempos, porque el tiempo ciertamente se ha acercado. Cuando vemos la palabra del Señor, cuando vemos las noticias y conocemos la palabra del Señor, vemos que las señales están ahí. Amén. Estamos en aquellos días. Amén. Así que vamos a estar preparados, iglesia. Vamos no solo más allá, no solo de estar preparados, sino de poner por obra todo aquello con lo que nosotros nos estamos preparando y compartirlo con los demás. Amén. Amén. Es como cuando tú acumulas agua y comida, y si tu vecino viene y tiene necesidad, ¿cómo tú no lo vas a ayudar? ¿Verdad? Así que Dios nos da todas estas cosas, todo este equipo, todas estas provisiones para que las compartamos. Así que vamos a hacer eso, y vamos a orar para que el Señor nos ayude, porque necesitamos de su ayuda. Sin Él no podemos hacer nada. Aleluya. Así que lo invitamos que nos vean mañana no tenemos intermisión divina, mañana es jueves, ¿verdad? Pero el viernes entonces en la oración, y si tienen alguna petición, pues déjenos saber para orar junto a ustedes. Amén, amén. Padre eterno, gracias, Dios Todopoderoso, venimos ante tu presencia dándote gracias, porque sabemos, Señor Jesús, que tú vienes pronto por tu iglesia. Gracias. Te pedimos que nos ayudes, Señor, con el Espíritu Santo a estar preparados. Danos sabiduría, danos fuerza, que el cansancio, Padre, que las preocupaciones, que el afán de esta vida no nos hagan descuidar el estar preparados y alerta y vigilantes, Señor, a tu vuelta. Ayúdanos a tener hambre y sed tuya, a orar, a leer tu palabra, a seguir tus mandamientos, obedecerte, Señor. En el nombre de Jesús te pido que tú nos ayudes, porque necesitamos de ti, Padre. Te pido que bendigas a cada uno de mis hermanos y hermanas. Gracias, de igual manera, Padre, que tú estés con cada uno de nosotros, Señor, y que podamos todos responder a tu voz cuando tú nos llames, Padre, para entrar a tu reino, para llegar al paraíso. En el nombre de Jesús te pido una bendición especial sobre todos aquellos que están conectándose con nosotros, Señor, que es contigo, Padre, para escuchar tu palabra, para buscar de ti, porque tienen hambre y sed tuya, de conocerte más, de tener una relación más íntima con su amado que eres tú, Señor. En el nombre de Jesús los bendigo y te damos las gracias, mi Dios.
Amén, Señor. Amén. Y Amén. amén. Gloria Que a Dios Dios. los bendiga nuevamente. Gracias por estar con nosotros esta noche. Y como dijo la pastora, no se olvide de enviarnos un mensaje con cualquier oración, cualquier situación que tengan para que podamos unirnos en oración. Y sabemos que Dios va a obrar. Gloria a Dios, aleluya. Así que bueno, ya los dejamos. Nos pasamos por 5 minutos. Bendiciones, que puedan descansar. Buenas noches.